Gloria a Dios, porque incluso en este tiempo Él nos guarda y nos cuida. Amén o no amén. Bueno, vamos a empezar. Y yo generalmente empiezo las enseñanzas con alguna pregunta. Y esa pregunta es para todos y cada uno de nosotros, pero para que nos la respondamos de una manera personal, individual. ¿Cuántos han conocido el amor de Dios? Amén. Amén. Wow, ¿cuántos han conocido el amor de Dios? Amén. Amén. Va subiendo, va subiendo. Vale, otra pregunta. ¿Cuántos han experimentado el amor sin condición de Dios para su vida? ¿Cuántos? No solo es conocerlo, el amor de Dios es algo para vivirlo, para experimentarlo todos y cada uno de los días de nuestra vida. Pero ¿sabes algo? Puede que tú hayas sido sincero o que hayas sido sincera y no hayas respondido que tú has conocido el amor incondicional de Dios, porque tal vez tú no lo has conocido. Y no porque Dios no te lo haya querido presentar en la persona de Jesucristo, sino porque tal vez tú no has abierto la puerta de tu corazón para que ese amor venga a ser morada dentro de ti. Entonces no te preocupes. Si no has conocido el amor de Dios hasta el día de hoy es un buen comienzo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que hoy es un buen comienzo para empezar a experimentar y a vivir y a disfrutar el amor de Dios para su vida? Yo lo creo, familia. El Padre, el amor del Padre para sus hijos tiene nombre propio. El amor de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros tiene nombre propio y se llama Emanuel. Diga Emanuel. El movimiento de Janito y Zoraida. Emanuel. ¿Y qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. El amor de Dios para sus hijos tiene nombre propio. Emanuel. Dios con nosotros. Y Dios con nosotros es Cristo impartido en todos y cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios que se ha manifestado. Somos portadores de la mayor expresión de amor de Dios para la humanidad. Somos portadores de Cristo. Entonces, familia, la palabra de Dios nos ministra y nos enseña que el que ama no tiene que, diga, miedo. El que ama no tiene miedo. ¿Cuántos? Yo estoy segurísimo, que todos aquí, en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida, hemos experimentado el miedo. ¿Cuántos han experimentado el miedo? Ojos amigos. Yo he experimentado el miedo. Y le garantizo que todo ser humano que ha pisado este planeta Tierra, o que lo vaya a pisar incluso después de nosotros, en algún momento de su vida va a experimentar el miedo. Pero la palabra de Dios nos enseña que aquel que ama no tiene miedo. Y nos lo dice la carta del apóstol Juan, la primera, capítulo 4, versículo 18. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, porque ustedes son actuales, yo los veo modernos, los veo rejuvenecidos. Yo lo vamos a leer en el lenguaje actual. Y mi mamá la que más dice amén. Gloria, esa es la juventud. Claro que ella me dijo, no para nada. Pero primera de Juan 4, 18. La persona que ama no tiene ¿qué? Miedo. Donde hay amor, no hay ¿qué? Temor. Al contrario, el verdadero amor quita miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. ¿Sabe por qué? Porque el perfecto amor de Dios quita de nosotros todo miedo y todo temor. Porque cuando el amor de Dios está en cada uno de nosotros, tú ya, en tu corazón ya no está el quitarle a la otra persona lo que a ti no te pertenece. No le robas. Cuando el amor de Dios está en ti, tú no quieres fornicar, ni quieres ser adúltero. Porque el amor de Dios está en ti, incluso de ojo, viendo pornografía en internet. Cuando el amor de Dios está en ti, amas a Dios por sobre todas las cosas. No mientes, no das falso testimonio. Entonces, si ese amor es el que gobierna mi vida, esas cosas van cambiando en mí. Esas cosas van siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué se va de nuestras vidas? Diga el miedo. Diga el temor. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. El verdadero amor quita miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue,
así es porque no ha aprendido a amar. Jesucristo mismo nos enseña este nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Primera de Juan 4:18. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. ¿Amen a quién? A Dios. Y ámense unos a otros. Eso no se trata solo de amar a Dios, porque el que dice amar a Dios pero no ama a su hermano es mentiroso. Dice la palabra. Es imprescindible no solo amar a Dios, sino amar a nuestro prójimo, sin importar absolutamente nada. Y no dice solo los que nos congregamos aquí, amar a la gente que hay afuera, verlos con la mirada misericordiosa de Dios, con la misma mirada misericordiosa que tuvo con todos y cada uno de nosotros. Porque es que a veces nos creemos, como estamos aquí, en las nubes, ya miramos así, y comprenden, pero es necesario recordarnos de dónde nos aparece. Señor, Dios mismo nos ha dicho que no solo debemos amarlo a Él en el 21, sino también a nuestros hermanos. Primera de Juan 5, del 2 al 5, para gente actual, traducción en lenguaje actual. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Es decir, una cosa va ligada, encadenada, unida a la otra. Amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Cuando también amamos a los hijos de Dios, es decir, cuando amamos a nuestros hermanos. O sea, una cosa va con otra. Amamos a Dios, pero también amamos a nuestros hermanos, a los hijos de Dios, a los otros hijos de Dios. Nosotros demostramos que amamos a Dios, porque es que sabe una cosa, eso no solo se trata de amar de labios para afuera, porque es que es muy fácil decir te quiero, es muy fácil decirlo. Eso se trata de demostrarlo, y a Dios se le demuestra amor obedeciendo sus mandamientos. Mire, yo les digo, yo soy una persona que soy de decir mucho te quiero, te amo, tal, y puede hacer nada. Mi esposa le manda saludos. Hoy por algo muy personal no pudo acudir, pero está todo bien en ella y eso. Pero a mi esposa sí le gusta decirle, escuchar que yo le diga que la amo, pero para ella es más importante el que se lo demuestre. Y el que se lo demuestre con pequeños detalles. No es con un gran regalo, ni con un gran viaje. También, y me esforzaré, pero es con esos pequeños detalles, con el día a día. Entonces, familia, sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando amamos a los hijos de Dios. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. No es solo decirlo, sino demostrarlo. ¿Obedeciendo qué? Sus mandamientos. Y obedecerlos no es qué. Y obedecerlos no es difícil. De eso ya prediqué otra vez este texto. Obedecer los mandamientos de Dios, nos dice el apóstol Juan, nos dice la palabra que no es difícil. Y a veces nosotros, cuando se nos hace difícil, ¿sabe por qué es? Porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Porque no estamos permitiendo que Cristo en nosotros produzca el querer, diga el querer. El que yo quiera hacer la voluntad de Dios, Cristo la produce en mí. O sea, que no es ningún mérito mío, ni es ningún mérito tuyo. Es la obra transformadora del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros. Que descanse, yo hubiera aplaudido, hubiera dado usted también. Cuando entendemos esto, gente linda, se nos quitó un peso de encima. A pesar de que vean, de que nos caigamos. Porque 70 veces cae justo, pero de todas ellas nos levanta el Señor. Y es el Señor el que nos levanta, es el Señor el que produce, es el Señor el que pone en nosotros. Gracias, Dios. Y entonces, y esto no es difícil, en realidad, todo el que es hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? Hay más hijos que hijas. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Así dicen amén. ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? Amén. Todos, hijos e hijas, ¿cuántos hay aquí? Amén. Un poquito, pero estamos bien. Nosotros, en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. ¿Vence qué? Lo malo. ¿De dónde? Del mundo. Todo el que es hijo de Dios vence. Porque la
Él nos la entrega. Pero lo más importante es vencer sobre nosotros mismos. Ahí está el tema. Pensamos que es vencer contra el otro, contra el que nos ha hecho daño, contra el que se nos atravesó en el coche. Pensamos que es vencer contra la persona. No, lo más importante es vencer contra nosotros mismos, contra nuestro ego, contra nuestro orgullo, contra todo aquello que hay en nosotros que no le agrada al Padre y que no te permite crecer y no te permite surgir. ¡Wow! Familia, todo el que es hijo de Dios vence lo malo en este mundo. Y todo aquel que confía, ¡wow! Todo aquel que confía. Familia, el que confía no teme. Es así, así. El que confía no teme. Yo lo veo con mi nieta. Ella se tira al agua porque está su madre ahí y no teme. Y se tira porque está su madre. El que confía no teme de algo que la puede mandar el agua, porque no es una bebé de 6 meses. Pero ella confía. Todo aquel que confía no teme. Todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. ¿Cuántos confían en Jesucristo? Amén. ¿Cuántos confían en Jesucristo? Amén. Pues seguramente tú estás peleando una batalla en este momento. Pero ¿sabes algo? En Jesucristo obtendrás la victoria. Obtendrás la victoria. ¿Cuántos se apoyan en esta victoria? Pero cuando la tengas ahí invisible, la tengas en tu mano, dale la gloria a Dios. Porque la victoria no es tuya, la victoria no es mía, la victoria es suya. Amén. Dios sabe por qué estás orando. Dios sabe cuál es tu clamor, Dios sabe cuál es tu necesidad, pero confía, porque ya te ha dado la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo y su maldad. El que cree que Jesucristo es que el Hijo de quién? De Dios, vence al mundo y a su maldad. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Viviente, a partir del versículo 13. En la Nueva Versión Viviente. Amar a Dios, empiezan a amar a Dios. En lo siguiente. Eso es. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Volvemos. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y esto no es difícil. Porque el que es hijo de Dios vence el pecado. ¿Vence qué? El pecado. El que es hijo de Dios vence el pecado. Porque Cristo nos da la victoria. No es nuestras propias fuerzas. O sea, no es algo que tú te levantes. No, decirle Dios, gracias porque tú me estás equipando para la lucha de Dios. Amén, amén. En contra de qué? Del pecado, de esa vieja naturaleza que hay en mí. Gracias, Padre, porque en ti ya he obtenido la victoria. Dispongo mi mente y mi corazón para que todo lo que tenga que ser transformado y cambiado en mí sea cambiado y transformado, para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida y a través de mi vida, y haya victoria sobre eso, que necesitamos que haya victoria en cada uno de nosotros. Yo no sé cómo hacer esa oración, sabes espontáneamente, pero yo sé que en su corazón también está haciendo una oración así. En el nombre poderoso de Jesús. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Esto no es difícil, porque el que es hijo de Dios vence el pecado y las inclinaciones. No solo el pecado, sino que tú te inclinas. Para caerse, primero se inclina uno, ¿no? Se inclina. Pero no solo es inclinarse, sino que si te inclinas te puedes desinclinar. O sea, vas para allá. Uy, temor y temblor. Me devuelvo. Voy hacia Cristo. Estoy mirando lo malo allá. Me devuelvo. Y miro al otro lado. Miro la cara de Cristo. Miro cara a cara. A rostro descubierto. Cara descubierta. La gloria del Señor como un espejo. Y de eso se trata nuestro día a día. Familia, confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. Nadie jamás vencerá en esta lucha. ¿En qué lucha? En la lucha en contra del pecado. En la lucha en contra del mal. Nadie jamás podrá vencer en esta lucha sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pues tú estás venciendo en esa lucha. Sea cual sea, tú estás venciendo en esa lucha. No te dejes apaciguar, no te dejes amedrentar, no te sientas poco, siéntete mucho, porque Dios lo ha dado todo por todos y cada uno de nosotros. Amén. La Real Academia Española de la Lengua y el diccionario castellano define la palabra miedo como angustia. Diga angustia. La palabra miedo se define como angustia por un riesgo o daño que la persona piensa que le puede suceder. Algo contrario a lo que desea. Eso es el miedo. La angustia. ¿Cuántos han experimentado angustia?
¿Cuántos han tenido alguna vez una crisis de ansiedad? Alguien, alguno, o todos, alguna vez nos hemos dado cuenta y nos lo han diagnosticado. Pero le garantizo que alguno ha tenido alguna vez angustia, alguna vez ha tenido una crisis de ansiedad. Y la palabra miedo es la angustia por un riesgo daño, que la persona, que tú y yo pensamos que nos puede suceder algo contrario a lo que deseamos, a nosotros o a los que amamos. Esa es la palabra miedo, familia. Y sabe una cosa, está comprobado que el 90-95% de las cosas malas que el ser humano piensa que le van a pasar, no le pasan. Del 100%, el 90% no pasa, el 95% no pasa, solo pasan el 5%. Y estamos más ocupados y preocupados por lo malo que nos va a pasar que por verdaderamente entregar nuestra vida a Cristo y estar en comunión con Él. Mire, alguien decía, no sé quién es, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo de Dios. Es un dicho del mundo. Pero le tengo otra. Dios ha puesto eternidad en todos y cada uno de nosotros. Amén. Lo que acabe con el cuerpo no le tengamos miedo. Porque si hay eternidad, hay eternidad. Y hay eternidad en Cristo para con el Padre. Y ese es el descanso que tú y yo debemos tener. Por eso nuestra vida no debe haber miedo. Pero ahora ya vamos a ir andando un poquito a entender y a conocer de dónde viene el temor. ¿Cuál es el origen del miedo en el corazón del hombre y de la mujer? ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Cuántos quieren saber cuál es el origen del miedo? El temor en el corazón, en el interior del ser humano. Y algunas veces hemos predicado cositas sobre esto. Y yo sé que usted ya lo sabe. ¿Quién me quiere responder que tomarle agua empanada? ¿De dónde viene el miedo y el temor en el corazón del ser humano? Añade en un versículo decía que tiene miedo porque no ama. Amén. Falta de amor. Entonces a Adán y Eva les faltó amor por Dios porque desobedecieron y pecaron, ¿no? Les faltó amor, sí, también. El miedo del ser humano viene por causa del pecado. El hombre originalmente solo conocía algo de parte de Dios y conocía la buena voluntad de Dios. ¿Qué conocía el hombre originalmente? ¿Qué conocía el hombre originalmente? Diga, la buena voluntad de Dios. Que es agradable y es perfecta. ¿Pero para quiénes? ¿Para quién es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Para los que le aman. Amén. Hermano, mire cómo va el amor. El hombre originalmente solo conocía la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y dice la palabra, para los que le aman. O sea, si tú amas a Dios, su buena voluntad es agradable y perfecta para tu vida, sin importar que estés atravesando un momento muy difícil en tu vida. Amén. Tranquilidad, porque su buena voluntad es agradable y perfecta. Y de eso que estás atravesando con Dios en Cristo, ya te ha sido dada la victoria. Y vas a aprender lo que Dios quiere enseñarte por medio de esa situación. No situación que Él nos envía para probarnos. No, a veces creemos que Él nos manda las cosas malas. No, las cosas malas las hemos buscado nosotros mismos. ¿Somos sinceros o no? Lo malo que pasa en nuestras vidas no viene de parte de Dios. Dios lo usa para enseñarnos cosas. Y Dios nos lo usa para perfeccionarnos. Dios nos usa para enseñarnos la manera correcta de hacerlo bien. Mi esposa, desde hace muchos años, habla conmigo sobre estas cosas. Ella me dice que a veces una situación se vive muy parecida a una y otra. Y es esto en la economía, y es esto en las relaciones familiares, y es esto con otra cosa, y es esto. Dios quiere enseñarnos algo. Pero cuando permites que Dios meta mano y verdaderamente mueva y haga todo lo que tiene que hacer y aprendas de esa situación, has salido a probar y ya pasas a otro nivel. Pero a otro nivel para mirar hacia la gente y la situación, a otro nivel para que le vendrá otra cosa diferente a tu vida. Y si tú de esa cosa aprendes, vas a otro nivel. Pero si tú te quedas siempre en lo mismo, a veces vemos nuestra vida y vemos la vida de la gente como que no avanza. Y siempre están con las mismas cosas y lo mismo, sufrimiento, tristeza, amargura, problemas, dificultades. Pero es porque no han permitido que Dios verdaderamente escarbe.
para seguirnos perfeccionando. Amén. Eso se entendió, ¿verdad? Entonces, familia, el hombre originalmente solo conocía la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, pero fue después de que el hombre desobedeció y pecó, comiendo del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal, que el hombre empezó a conocer el bien y el mal. El hombre no conocía el bien y el mal originalmente, solo conocía la buena voluntad de Dios, pero decidió comer del fruto del conocimiento, del árbol del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hombre empezó a conocer el bien y el mal. Estamos viendo de dónde viene el temor y el miedo en el corazón del ser humano, y viene por causa de la desobediencia. Ahí, después de que el hombre pecó y desobedeció, hubo una pregunta. Yo sé que muchos la saben. Una pregunta de parte de Dios para Adán y para Eva: ¿dónde estás tú? ¿Sabe una cosa? El ser humano originalmente no escuchaba la voz audible de Dios. Dios hablaba al interior del hombre. Amén. De espíritu a espíritu, que es como hoy en día hablan los hijos de Dios. Amén. Cristo habla en nuestro interior. O sea, audiblemente, usted no se ponga, Dios háblame audiblemente. No, Dios habla a nuestro espíritu, Dios habla a nuestro corazón. Amén. Y así era como originalmente Adán y Eva escuchaban la voz de Dios. Pero decidieron pecar, decidieron desobedecer. Y Dios hace una pregunta: ¿dónde estás tú? Vamos a ver en Génesis 3, del 8 al 10. La respuesta de Adán. Y esa pregunta, uno si lo lee con la mente natural, o ese texto lo lee con la mente natural, uno dice, pero Dios, porque era el Dios omnisciente. ¿El Dios qué? Omnisciente. Que todo lo sabe. ¿Cómo no iba a saber dónde estaba Adán? Pero él hace la pregunta, ¿sabe por qué? Porque Adán cambió de naturaleza. Adán cambió de una naturaleza espiritual a una naturaleza carnal. Amén. Adán cambió de una perfecta y completa común unión con Dios a una ruptura total, a una común unión con el pecado, con el enemigo, con la serpiente. Ahí hubo algo. Entonces ahí es donde Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Mira el texto como dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, no en la noche, día, porque día es claridad, día es luz, esa luz que Cristo viene a alumbrar en las tinieblas de nuestro corazón. Se paseaba la luz del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Uno se esconde cuando tiene que Miedo. y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y entre los árboles hay penumbra, hay la oscuridad. Entre los árboles, ¿qué más hay? Entre los árboles hay espinos, hay heridas, hay cosas malas para el ser humano. Y se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre siempre había estado desnudo. Fue en el conocimiento del bien y del mal que él tuvo miedo a estar desnudo. Amén. Tuve miedo y me escondí. Por eso el tema sexual es algo muy serio en el ser humano, familia. Demasiado serio. Porque ahí es donde se le va la mente y el corazón a hombres y a mujeres. Cuidémonos mucho de ese tipo de cosas. Porque mire, lo primero que se le vino a la mente a Adán: estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Y la tejieron. Delantales, vestidos para ellos. ¿De qué? De higuera. Nos enseñaba el apostolado ya hace algún tiempo que esas higueras, esas hojas de higuera, ¿qué le pasa? Se secan, se pudren, se caen. O sea que la desnudez era tapada, ¿qué? Temporalmente, momentáneamente, por poco tiempo y por pocos días, volverían a estar desnudos y tendrían que volver a tejer trajes de higuera y acordarse de su pecado y acordarse de lo mal que hicieron delante de Dios. Pero Dios es tan misericordioso que hizo el primer sacrificio. Dice la palabra de Dios que sacrificó animales y tomó sus pieles y le tejió. El primer costurero de la historia de Dios le tejió delantales al hombre y a la mujer, porque de piel dura mucho más tiempo, no eternamente, Y abriga más. ¿Perdón? Y abriga más. Y abriga más. ¿Y cuando hace calor qué? Malo también, porque con este calor un traje de piel grave, ¿no? Y abriga más.
¿Me entiende? Pero el caso no es que abrigue o que no abrigue. El caso es que cubrió su desnudez por mucho más tiempo. Era la misericordia de parte de Dios para con el ser humano. Estaba desnudo y me escondí. ¿Sabe algo? Tú y yo hoy en día no necesitamos trajes de guerra. Tú y yo hoy en día no necesitamos trajes de pieles para descubrir nuestra desnudez, para encubrir nuestro pecado. Porque tú y yo estamos revestidos del nuevo hombre y de la nueva mujer, creados según Dios en Cristo. ¿Cuántos están revestidos del nuevo hombre? ¿Cuántos están revestidas de la nueva mujer? Que es según en Cristo, familia. Es en Cristo donde tú y yo nos da esa vestidura. Así es. Que en otros textos se llama la armadura del Espíritu, que es totalmente completa para cubrirte de todo y para librarte de toda acechanza, de ti mismo y del enemigo. Dios ha llamado y ha escogido a hombres y mujeres para llevar su mensaje. Dios siempre, y aún lo sigue escogiendo. O no, más bien, a todos nos ha escogido. Porque si Dios ha impartido a Cristo en todos y cada uno de nosotros, es para que llevemos y seamos portadores de su mensaje. Y el mensaje de Dios tiene nombre propio y se llama Cristo. El mensaje de Dios para el ser humano es Cristo. Estos hombres y estas mujeres, haciendo la voluntad de Dios, cumplían su propósito. Estos hombres antiguos, estas mujeres antiguas, haciendo la voluntad de Dios, cumplían su propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Diga, llevar su mensaje. Llevar su mensaje. Estos hombres y estas mujeres que han sido usados por Dios como herramientas útiles en las manos de Dios. ¿Cuántas herramientas útiles en las manos de Dios hay aquí? ¿Cuántas herramientas útiles en las manos de Dios hay aquí? Porque hay herramientas que en tu mano pueden ser inútiles. ¿Verdad que sí? Un mazo en tu mano es inútil porque no sé manejar un vaso. Puedo aprender, sí. Pero tú y yo somos herramientas útiles en las manos de Dios. Porque no es en tu mano, no es en mi mano, es en la mano de Dios. Amén, amén. Amén o no amén. Para esas personas que han sido herramientas útiles en las manos de Dios, Dios ha permitido que la luz de su Hijo ilumine en las tinieblas de su mente y de su corazón. Por eso los primeros que escribieron en el Antiguo Testamento fueron inspirados por Dios, siendo herramientas útiles la luz. Aunque el Cristo es preexistente, el Cristo es eterno, el Cristo no tiene inicio ni tiene fin, pero aunque no haya aparecido en la Escritura, algo de Cristo se les iluminó en el corazón para poder ser inspirados a escribir esa palabra. Pero incluso estos hombres y estas mujeres que fueron inspirados por Dios, llegaron a sentir en algún momento de su vida temor y miedo. Y ese temor y miedo que llegaron a experimentar es por causa de esa vieja naturaleza que nos viene ya a todos y cada uno de los seres humanos que hemos nacido y hemos habitado en este planeta después de Adán. A ellos también les vino el temor y el miedo. Pero a los que son de Dios, Él siempre los ha afirmado. ¿Cuántos de Dios hay aquí? Amén. Pues Dios nos ha afirmado y nos seguirá afirmando. No solo afirmando, sino que Él nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Amén. Pero no solo nos afirma y nos sostiene, sino que Él mismo nos equipa. Amén. Y nos equipa y nos sostiene y nos levanta con frases como esta, como la que le dio a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo del 8 al 10. No temas delante de ellos. No temas delante de nadie. Sea respetuoso, seas altivo, pero no temamos delante de nadie. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Contigo estoy para qué? Para librarte. La palabra librarte en este texto en hebreo quiere decir para defenderte, para salvarte. Y eso mismo es para nosotros. Amén. Dios con nosotros está para librarnos, amén, para defendernos y para salvarnos. Amén. Y recuerdo lo que le he dicho muchas veces: el peor enemigo que tú tienes, la peor enemiga que tú tienes, eres tú mismo. Amén, amén. Entonces Dios está para librarte de todo aquello que hay en ti que no le pertenece a Dios. Amén. Dios está para defenderte de ti mismo. Así es. Y de ti mismo. Dios está para salvarnos de nosotros mismos. Así es. A veces pensamos que todo es allá, en nosotros, pero deberíamos tener como la capacidad de poder como que los ojos miren para adentro.
pero los ojos naturales no, pero los espirituales sí pueden mirar aquí. Así es. Para que volvamos y nos miremos. Uf, y ya cuando tú ves lo que hay aquí, ya lo de nosotros, no es nada. ¿Sabes por qué? Porque miramos muchas veces la paja. Diga la paja del ojo de nuestro hermano, pero no miramos, vea, vea. ¿Veo algo? No veo nada. ¡Guau! La amiga, Dios, no sé de dónde salió eso ahora, porque a mí me ministra, a mí me habla. Entonces, para librarte, dice Jehová, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras. ¿He puesto qué? Mis palabras. Ya hay que ir al origen de esta palabra, de esta expresión. He puesto mis palabras. Y ese mis palabras quiere decir, he puesto mi mandamiento. Así es. He puesto mi ley. He puesto mi mensaje. He puesto mi buena noticia de salvación. He puesto mi respuesta. He puesto mi sentencia. He puesto mi tarea. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Uno se queda con esa expresión. He puesto mis palabras. Y nos quedamos y yo no he puesto palabras. Pero las palabras, ¿qué pasa? ¿Se las lleva quién? Se las lleva el viento. Pero mire lo que Dios puso en la boca de Jeremías, pero que también ha puesto en todos y cada uno de nosotros. Él ha puesto su mandamiento, Él ha puesto su ley, Él ha puesto su mensaje, ha puesto a Cristo, Él ha puesto su buena noticia de salvación, Cristo. Él ha puesto su respuesta para la situación difícil que estás viviendo, Cristo. Él ha puesto su sentencia. Consumado es, pagado por completo. Él ha puesto su tarea en ti. Y es que la creación entera vea la manifestación gloriosa tuya en mí. Amén. Esa es la tarea, familia. Todo eso lo puso Dios en nuestra boca y lo puso en boca de Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¡Wow! Sobre naciones y sobre reinos. Pero no dice ahí que para gobernar. No dice ahí que para señorear sobre naciones y sobre reinos. ¡Ah! Es que Dios me ha puesto. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que todo esto es mío. Todo esto lo levanté yo. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Dios no nos ha puesto. Aquí a Jeremías Dios no lo puso para eso. Dios lo puso sobre naciones y sobre reinos. Mira qué tremendo. Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. ¿Para qué? Para luego poder edificar y para luego poder plantar. Aleluya. Gloria a Dios. Entendida. En la creación no hay nada que tenga mayor poder que la palabra de Dios. Así es. No hay nada que tenga mayor poder que la palabra de Dios. Hace poco están saliendo las imágenes del nuevo telescopio. Eso es una cosa alucinante. No sé si usted lo ha visto en las noticias. Galaxia con galaxia, planetas, esto, lo otro, pero es algo sorprendente y precioso. Y nosotros como seres humanos estamos aquí peleando por un plato de comida, por un poco de petróleo, por un poco de oro, por un poco de eso. Rusia invadiendo esto, lo otro, la economía, tal cosa, cuando verdaderamente debemos mirar el poder de la palabra creadora de Dios. Wow. Y así es. Somos nada. Si algo de valor hay en nosotros, es porque Cristo lo hizo. Amén. Y si Dios pone su palabra en cada uno de nosotros, es para que transmitamos su paz, su vida, su eternidad, su provisión, su salvación. Así es. Dios pone su palabra en nosotros para que transmitamos, para que demos a conocer. Pero para que la paz, vida, eternidad, provisión, salvación de Dios, que tiene nombre propio, es Cristo en nosotros. Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Para que esto se haga real en nuestras vidas, hay cosas que en nosotros tienen que ser ¿qué? El texto, por favor. La última parte, el 10.
Hay cosas que de nosotros tienen que ser. El 10 de Jeremías, por favor, Jeremías 1:10, gracias. Hay cosas que de nosotros tienen, a ver, para que la paz, vida, eternidad, provisión, salvación de Dios que es Cristo, se haga real en nuestras vidas. Hay cosas que en nosotros tienen que ser, número 1, arrancadas. En este texto, la palabra arrancar se define en el hebreo como rasgar para separar. ¿Cómo se define? Rasgar para separar. Aquí hay algo. Aquí hay un ser humano. Ejemplo. Y en este ser humano, se puede decir que es una carne. Pero en este ser humano dentro está el espíritu y el alma. Y entonces hay cosas que de nosotros tienen que ser arrancadas. Y arrancar en este texto quiere decir también en hebreo rasgar, para separar. Eso no está destruido, está rasgado. Vale, familia, la palabra de Dios es más cortante que Espada de Dios. ¿me escuchan o no? Sí. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, separa huesos, tuétanos, coyuntura. Pero hay algo que separa el alma Del espíritu. y el espíritu, lo separa. Por eso esa palabra que arranca cosas en nosotros tiene que separar lo almático, lo que se mueve en nosotros, las emociones, porque pecamos es por las emociones. Me miro feo, ay, me lleno de odio y de rencor, y ahí son las emociones las que están gobernando. No me saludó, ay, qué creído, qué creída que es. Ahí está gobernando lo almático, lo espiritual, y eso tiene que ser separado de todos y cada uno de nosotros para que gobierne lo espiritual. Amén, Para que amén. gobierne lo espiritual, familia. Así es. Pero arrancar en este texto también quiere decir separar. Sí, separar por completo, pero arrancar en ese texto también quiere decir sacar por completo. No apartes, ¿no? Un poquito hoy, otro poquito mañana. No. La palabra arrancar quiere decir sacar por completo, no a pedacitos. Pero la palabra arrancar aquí también quiere decir hacer perecer, hacer morir. Así es. Como decía el pastor Tomás antes, hacer morir lo terrenal en nosotros, nos aconseja el apóstol Pablo. Entonces, para que esa naturaleza de Dios, que es Cristo en nosotros, se haga real en nuestras vidas, hay cosas que tienen que ser arrancadas, separadas por completo, que tienen que ser rasgadas, que tienen que perecer en nuestras vidas. Pero una vez hemos arrancado de nuestras vidas todas estas cosas que no pertenecen a Dios y que a Dios no le agradan y que Él no ha puesto en nosotros, una vez arrancamos todas esas cosas de nosotros, ¿debemos qué? ¿Debemos qué? Por eso yo hacía entre comillas, como la apreciación o el énfasis en que esto está rasgado, pero este no está destruido. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? ¿Amén o no? Amén. Porque ¿saben qué puede ocurrir? Lo que van a ver a continuación. He cogido celo. Y yo de manualidades por cada año pero aquí voy a intentar hacer una mano. Lo que estaba rasgado, arrancado, ahora lo vuelvo a ver. Y es fácil volverlo a ver. Sí, señor. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿A cuántos? A mí me ha pasado. Por eso, como dice el pastor Tomás, predicamos desde lo que vivimos. Predicamos desde lo que vivimos. Por eso, esto no solo debe ser arrancado, sino que debe ser ¿qué? Destruido.
destruir. Haga de cuenta que se quedó totalmente. No solo basta con arrancar, Así es. hay que destruir. Amén, amén. Hay que destruir. Lo adámico que hay en nosotros, lo de la vieja naturaleza, no solo es necesario arrancarlo, nos es totalmente necesario destruirlo. La palabra de Dios también fue puesta en Jeremías, pero la palabra de Dios también ha sido puesta en todos y cada uno de nosotros. Amén, Para amén. arruinar. Así es. Y arruinar. Arruinar. Y en hebreo se define la palabra arruinar como derribar, destruir, romper, quebrar, trastornar. Y la pregunta que nos debemos hacer todos y cada uno de nosotros en esta mañana es: ¿qué debe ser arruinado en nosotros? ¿Qué debe ser destruido? ¿Qué debe ser roto? ¿Qué debe ser quebrado? ¿Qué debe ser trastornado? Tal vez nuestro ego, tal vez nuestro orgullo, tal vez nuestra mentira, tal vez el alto concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué debe ser quebrado? ¿Qué debe ser roto en nosotros? Tal vez la falta de perdón. ¿Qué debe ser, familia? Cada uno tendrá una o varias, o todas las cosas, pero estamos en el camino correcto. Estamos en el eterno, estamos en el correcto. Y si permites que Él trabaje, Él se ha comprometido contigo y se ha comprometido conmigo, porque la obra es suya de todos y cada uno de nosotros. Porque la obra que Él empezó, Él es quien puso en terminarla. Él es quien puso en terminarla en todos y cada uno de nosotros, familia. Jeremías fue puesto por Dios sobre naciones. ¿Y sobre qué más? Sobre reinos. ¿Pero para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar. Pero Dios con nosotros ha ido mucho más allá. Dios nos ha escogido a nosotros para sernos reyes y sacerdotes de Cristo para Dios. Jeremías fue puesto sobre naciones, no para gobernar ni para señorear. Pero Dios con nosotros ha ido mucho más allá. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y el rey sí gobierna. Y el sacerdote sí ministra la presencia de Dios. Y tú y yo hemos sido llamados y escogidos por Dios para eso. Pero no para reinar sobre otros. Es que a veces pensamos que es eso. Yo no nací para reinar sobre mi esposo. Yo no nací para reinar sobre mi madre ni sobre mis hijos. Yo nací para ser testificante de Cristo a todos y cada uno de ellos. Yo nací para gobernar sobre mí mismo, para permitir el gobierno de Cristo sobre mí mismo. Yo nací para eso. Y para administrar la presencia de Dios en mi vida y en la vida de otros. Para eso es que tú y yo hemos sido creados y escogidos por Dios. Entonces, familia, 1 Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Somos qué? Linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! ¿Cuántos se emocionan? Amén. ¿Cuántos se emocionan? Amén. No emocionamos. ¿Cuántos se emocionan? ¿Qué somos? Linaje escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio, nación Santa, pueblo elegido por Dios. ¡Ah! Tremendo. Pero ¿saben qué pasa? Nos quedamos con la primera parte. Y nos encanta, y nos emociona. Ahora que nos emocionó fui yo. Pero sí, yo quería llevarlo a eso. Nos quedamos con esa primera parte porque es maravilloso. Con linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hay un motivo, hay una razón, hay un porqué. Ese para aquí es fundamental, es básico. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Para que anunciemos qué? De aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo. De las tinieblas, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estabas? Nos llamó de esas tinieblas en donde estábamos a su luz admirable. Y esa palabra admirable es admirable. ¿Sabe por qué? Porque es algo que tú, por más que quieras quitar tu mirada de eso, no la puedes quitar. Amén, amén. No la puedes, por más que quieras mirar otra cosa, no puedes quitar porque nos llamó a su ¿qué? A su luz admirable. Y su luz admirable es Cristo. Por eso, espiritualmente, siempre viendo a Cristo. Viendo a Cristo. A su luz admirable. Pero el fin de ser escogidos por Dios en Cristo, el fin de ser escogidos por Dios en quién? En Cristo. Porque Dios
no escoge a nadie fuera de su Hijo. A nadie. El fin de ser escogidos por Dios en Cristo es anunciar las virtudes de Cristo. Es decir, no es anunciar mis virtudes. Así es. Porque hay muchos que van anunciando sus virtudes, lo mucho que pueden, lo mucho que tienen, lo mucho que saben. Pero no se trata de anunciar lo que yo puedo, lo que yo tengo, lo que yo sé, sino que se trata de anunciar lo de Cristo en mí, la obra de Cristo en mí, de dónde me sacó el Señor a mí. Eso es anunciar las virtudes de Cristo. Tú has sido escogido por Dios. ¿Amén o no amén? Tú has sido escogida por Dios. Hemos sido escogidos por Dios para ser los portadores, diga portadores, de su mensaje. Y el único mensaje de Dios para el hombre es la salvación, perdón, vida, plenitud que Él ha provisto para todo ser humano en su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje de Dios. Tú y yo somos portadores de ese mensaje de salvación que Dios ha provisto para nosotros en Cristo. Somos portadores del mensaje que Dios ha provisto para el ser humano por medio de su perdón, por medio de su gracia, por medio de su misericordia. Somos portadores de ese mensaje. Y anunciar las virtudes de Cristo no es solo decir lo bueno y virtuoso que Cristo es. Anunciar las virtudes de Cristo no es solo decir lo virtuoso y lo bueno que Cristo es. Porque no se trata solo con decirlo. De labios para afuera. Este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está alejado de mí. Entonces, anunciar las virtudes de Cristo no solo se trata de decirlo con labios llenos y corazón cerrado, y corazón pobre. No, no se trata de eso. Anunciar las virtudes de Cristo es dar a conocerlo por medio de nuestra vida. Amén. Es darlo a conocer por medio de nuestro testimonio. Es darlo a conocer por medio del fruto de Cristo que tú y yo portamos. Amén. Que es su amor, su paz, su gozo, su paciencia, su benignidad, su fe, su mansedumbre, su templanza, su humildad, su mansedumbre. Ese es el fruto que tú y yo debemos dar a conocer. Eso es anunciar las virtudes de Cristo. Anunciar las virtudes de Cristo es edificar. Perdón. Y hemos hablado del testimonio. Anunciar las virtudes de Cristo no solo es de labios para afuera, sino con lo que verdaderamente testificamos, con el testimonio que damos. Eso es anunciar las virtudes de Cristo. Y es testigo y testificante de Cristo quien verdaderamente le tiene. Amén. Es testigo. ¿Y qué más? Testificante de Cristo, el que verdaderamente le tiene. Es decir, un testigo, ¿quién es? Es alguien que ha visto y alguien que ha oído. Por eso lo ponen en un juzgado a testificar sobre algo. Porque un testigo es alguien que ha visto y ha oído. Y con ese testimonio que él da, está siendo testificante de algo. Entonces, es testigo y testificante de Cristo quien verdaderamente le tiene. Y le da a conocer. Porque le ha visto y le ha oído a él. Le ha visto y ha oído a Cristo. Pero no que le da a conocer de una manera forzada. Porque el que quiere dar a conocer a Cristo de una manera forzada se le nota. Permítame decirse, es el más espiritual, es el que va con la Biblia bajo el brazo, tiene el pelo largo, pero la lengua larga también, y se le nota. Es un ejemplo, puede que ni tenga el pelo largo ni la lengua larga, pero es un ejemplo. Pero el que quiere testificar de Cristo de una manera forzada, no por el Espíritu de Dios en su vida, se le nota. Se le nota. Entonces, familia, anunciar las virtudes de Cristo es edificar nuestra vida. Anunciar las virtudes de Cristo es edificar nuestro hogar, es edificar nuestra familia, es edificar congregación, es edificar iglesia. Anunciar las virtudes de Cristo es edificar iglesia y toda nuestra vida sobre el único fundamento inconmovible y eterno que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es anunciar las virtudes de Cristo. Anunciar las virtudes de Cristo es plantar su semilla. Amén, amén. Y es plantar su semilla no solo por nuestras palabras. Anunciar las virtudes de Cristo es plantar su semilla con la vida más importante y trascendente. Y es plantar la semilla del Hijo de Dios con nuestro ejemplo y con nuestros actos. Amén. Por eso, para lo que fue puesto Jeremías, que fue puesto para arrancar, para destruir,
para arruinar y para derribar, pero para que luego se pudiera edificar sobre un fundamento inconmovible que es Cristo. Para que luego esa nación pudiera ser edificada en ese fundamento inconmovible, y aún necesita esa nación ser edificada en Cristo. Pero no solo para eso, fue puesto también para plantar la semilla de vida y calidad de salvación que es Cristo en cada uno de nosotros. Y la manera que tú y yo tenemos de hacerlo hoy es siendo verdaderos testigos y testificantes de Cristo, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de obrar, por nuestra manera de actuar. Y gracias a Dios que Él nos da la posibilidad de portar lo más grande que Él ha podido darnos, y es a su Hijo Jesucristo, que es lo que verdaderamente las personas y las naciones necesitan. Te damos gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias, amado Padre, porque nos permites no simplemente ser oidores de tu palabra, sino que nos permites y nos llevas a ser hacedores de esa palabra de vida, de eternidad y salvación. Gracias, amado Padre, porque tú de nuestras vidas te has llevado miedo, porque el perfecto amor de nuestras vidas ha echado fuera todo temor. Gracias por ese nuevo mandamiento, Señor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos, Padre amado. Gracias, amado Señor, porque tú nos enseñas que el amarte a ti verdaderamente es obedecer tus mandamientos, Padre. Llévanos cada día a que la obra transformadora del Espíritu Santo nos lleve a llevar a cabo la tarea, a ser portadores de ese mensaje, Señor, de vida, de eternidad, de salvación. Yo te pido, amado Dios, por cada situación, Señor, y cada persona aquí presente, Padre amado, que en el nombre poderoso de Jesús sepamos tener la paz y el descanso en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Esta prueba que ha venido, Señor, no es para acabarnos ni agotarnos ni para destruirnos, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado en todos y cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos portar la gloria de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por hacernos pasivas, Señor, para llenarnos de tu Espíritu Santo, y que donde sea, Señor, que nos movamos, seamos esos verdaderos testigos, Señor, testificantes y testimonio de que Cristo, Señor, está obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Bendecimos, Señor, este tiempo, bendecimos este resto de domingo, Señor, y esta semana, Señor, que empieza. En tu nombre santo y poderoso afrontaremos este día y los días que vienen, Señor, sabiendo que en ti ya nos ha sido dada la victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.